Llevaba solo unos meses vagando como un fantasma solitario cuando me topé con la lujosa boda de la familia Zen. En el cruce de caminos cerca de la calle principal, un anciano mayordomo y un joven de 17 años se arrodillaron en silencio, secándose las lágrimas mientras quemaban dinero espiritual. El viento esparció las cenizas en todas direcciones. Creyendo que ya había recibido las ofrendas, la joven doncella lloró aún más fuerte y se inclinó, suplicándome: «Mi señora, por favor, allá abajo, no vuelvas a regalar todo tu dinero». ¡Qué ridículo! En mi vida anterior fui débil de principio a fin, mi cadáver fue arrojado a una fosa común, e incluso las puertas del inframundo me fueron cerradas. Como un fantasma errante no poseía nada, ¿cómo podría haberle dado dinero a alguien? Unas densas nubes se tragaron la mitad de la luna. A lo lejos la residencia Zen resplandecía como la luz del día bajo faroles rojos de boda, el ruido y el bullicio no cesaban, las figuras iban y venían. El viejo y descascarillado cartel había sido reemplazado por una enorme placa dorada que proclamaba riqueza. Los transeúntes se detenían a mirarme boquiabiertos, llenos de admiración. Un espíritu guardián de alegría bloqueaba la puerta, cada vez que intentaba colarme, me empujaba hacia afuera, arrancándome la poca alma que aún me quedaba. Ridículo, mi dote había pagado un festín de 3 días que engordó incluso a los vagabundos de la calle de al lado, pero no pude probar ni una gota del vino de bodas. Agotado de tanto llorar, temeroso de que espíritus malignos más fuertes me atraparan, me dejé llevar hacia la mansión de la princesa. En la cama yacía un hombre medio muerto, medio fantasma, delgado como madera muerta. La compasión me conmovió, tenía la intención de encender un fuego y ayudarlo a irse antes. Una llama de fuego se extendió antes de que pudiera esquivarla. Mi fragmento de alma se desvaneció como humo. Cuando abrí los ojos, había renacido. Esta noche es la víspera de la traición de la familia Zen. Con dificultad para concentrarme, vi una habitación oscura como boca de lobo llena de gente. Era el mismo patio lateral desierto con la ventana oeste abierta de par en par. Acababa de recuperarme de una grave enfermedad, el viento nocturno me cortaba los dedos con frío. La señora Zhang, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cabello revuelto, me aferró la mano. «Jun, niña, te lo suplico», sollozó, «dame tu píldora salvadora, salva a tu hermana Xia, salva docenas de vidas en nuestro marquesado». Ante sus palabras, los recuerdos volvieron como una oleada. Zheng Xia, la hija mayor, ocupaba solo un puesto menor en el palacio. Ayer ofendió a la noble consorte Yao, quien ha entrado en un parto peligroso y pende de un hilo. En mi vida pasada, di mi vida para salvar la suya. Esta noche pagará esa deuda. Una idea audaz cruzó por mi mente. La señora Zhang esperó. Al verme en silencio, llamó con la voz entrecortada a Lin, y Zheng Xilin respondió desde la puerta. Antes, adoraba ese rostro hermoso. Como fantasma, solo verlo me dio un vuelco. Dije rápidamente: «Muy bien, señora. Estoy de acuerdo». El tiempo apremiaba, aunque me negara 100 veces, tenían 1000 maneras de arrebatarme la píldora. Mejor atacar primero y no volver a caer en sus trampas. La señora Zhang se quedó paralizada, luego sonrió radiante y me apretó la mano. «Buena niña, nuestra marquesa nunca olvidará este favor». La píldora ni siquiera estaba en sus manos, pero ya era nuestra. La interrumpí. «Señora, la píldora revitalizante por sí sola no sirve. Hay que combinarla con la técnica de agujas de mi familia». Dudó. «¿Podrías enseñar a los médicos imperiales?». Claro que quería que me ocultaran. Llevaba el apellido Ji no Zhang y temía que el mérito se le escapara a su casa. Fingí dificultades. «El procedimiento es complejo, imposible de dominar en un día. Me pregunto si la noble consorte podrá esperar». Se hizo el silencio. De repente el marqués golpeó la mesa. «Prepárense de inmediato, llevaré a Jun al palacio». Mi corazón dio un vuelco. En mi vida anterior, nunca puse un pie dentro de esos muros. Si mañana logro entrar sano y salvo y salvar a la consorte, quizá me abra camino hacia la vida y empiece a resolver este profundo rencor. La multitud se dispersó. La criada Yao y yo, con los ojos enrojecidos, entramos corriendo a cerrar la ventana. La última vez que la vi, estaba arrodillada en el cruce quemando papel para mí, rogándome que no malgastara las monedas del más allá.
Verla me reconfortó el pecho. Antes del amanecer partimos. El viejo marqués cabalgaba delante, la señora Zhang y yo tomamos un carruaje cada uno. Cerca de las puertas del palacio desmontamos y caminamos para luego trasladarnos a palanquines con cortinas. No había tiempo para practicar la etiqueta de la corte, la señora Zhang solo susurró, mantén la cabeza gacha. No hables. Pasillos profundos de color vermellón pared tras pared, hasta que finalmente nos detuvimos ante un recinto lateral. Hace 3 años Zhang Xie entró al palacio como simple asistente. Sin poder ni descendencia, rara vez era favorecida. Sin embargo, ayer chocó con la noble consorte Yao, lo que provocó su parto prematuro. Desesperada, la familia Zhang envió una guanina de jade blanco y un cofre de perlas del Mar del Sur, mis posesiones, a la princesa consorten, comprando así esta audiencia clandestina. El príncipe y la azafata entraron solos, los demás esperamos afuera. En mi vida pasada, desconocía por completo las intrigas palaciegas hasta que se presentaron cargos y me encontré con la muerte en una celda. Hace 1 año y medio este pobre asistente Zhang pareció encontrar de repente una fortuna, regalando regalos para congraciarse con el palacio de la consorte, el salón Yuba. Al no lograr ventaja se peleó con las criadas, incluso riñó delante de la consorte. Aterrorizada, la noble consorte Yao entró en trabajo de parto en el acto. El caos se apoderó del salón Yuba, nadie tuvo tiempo para lidiar con Zhang. Por una vez, usó la cabeza y gastó toda su plata en comprar un camino de regreso a la finca Zhang, para que toda la familia pudiera obligarme a entregar mi medicina ancestral. Poco después, una cerceta joven emergió y le susurró algo a Madame Zhang, quien se apeó. La seguimos hasta otro patio. Allí, Zhang Xia paseaba ansiosamente. Al vernos se abalanzó sobre Madame Zhang, entre el tintineo de sus horquillas enjolladas. Para que el príncipe An pudiera doblegar los cielos, Xia aún pudiera llamar primero a su madre, incluso después de poner en peligro a la consorte y a la niña. No me extraña que en mi última vida solo yo pagara con la muerte, mientras los Zhang se retiraban y afligían. La señora Zhang regañaba y mimaba a su hija. Observé con frialdad, aquello era auténtico amor maternal, nada que ver con las palabras vacías que me decía. Xia se apartó, señalándome. Yeyun, ¿de verdad puedes salvar a la noble consorte Yao? Antes de que pudiera responder, dio una orden: esta noche debes garantizar la vida de la madre y el niño. Si fallas, el marqués Zhang Yuan te castigará, al igual que el emperador. La familia Ye pasó por momentos difíciles, nuestro marqués Zhang te acogió, alimentó y vistió, gruñó Xia. Si te atreves a contenerte ahora, eres peor que un animal. El rostro de Madame Zhang se endureció. Desde el momento en que entramos al palacio, noté a la doncella azul inmóvil junto a la puerta, con la mirada y los oídos de alguien. El instinto me decía que debía cortar todo vínculo con los Zhang allí mismo. Me enfrenté a Xia con la voz fría como el hielo. La culpa debía recaer en el verdadero culpable. Nunca lastimé a la noble consorte, ¿por qué me castigaría el emperador? ¿Y con qué argumentos me perdonaría el marqués? Me apuntó a la nariz con el dedo. Tú, ¿te atreves a hablarme así? Aparté su mano y le arranqué el collar de jade dorado del cuello. Así que el marqués me vistió. Me reí. Este collar solo podría alimentar a tu familia durante medio año. Al romper una esquina del pan de oro, descubrí un grabado oculto debajo, el nombre de mi difunta madre. Dime, cuando la gente de aquí sepa de quién es el recuerdo que llevas, ¿te considerarán encantadora o vil? Xia se agarró la garganta gimiendo. Presintiendo el peligro, Madame Zhang se levantó bruscamente. Yun. ¿Qué tonterías dices? Ignorándola, me volví hacia la doncella azul. Señorita, soy Yeyun. Llevo una píldora revitalizante ancestral que puede salvar a la noble consorte y a su hijo. Entré al palacio solo para eso. No, no puede ir. El tono de la señora Zhang cambió al instante. Madre, suplicó Xia, con lágrimas en los ojos. Yo solo sonreí. Les gustara o no, todavía me necesitaban. La criada hizo una reverencia a la señora Zhang y luego dijo: señorita Ye, sígame, por favor. Muéstreme el camino. Sin mirar atrás, salí del patio. Desde ese momento, ya no era la humilde Yeyun que una vez soñó con casarse con alguien de su casa.
El alba había amanecido. La doncella azul me vistió con un pálido vestido de palacio color loto, me colocó entre una fila de doncellas vestidas de forma idéntica y nos guió hacia el interior. Las anchas losas estaban impecables, muchos pasos se movían, pero no se oía ningún sonido. General Feng. Un escuadrón de guardias imperiales se acercó. La criada hizo una reverencia al oficial vestido de brocado que los presidía. Con el corazón en un puño, levanté la vista. Sí, era el hombre que una vez vi consumido hasta casi la muerte, ahora brillaba como el sol naciente. Un tirón en la manga me recordó que debía inclinarme. Ver un rostro familiar, incluso uno que no me conocía, calmó mis nervios. La línea ya se había reducido a mí solo, las dificultades que se avecinaban no pudieron apaciguar mi determinación solitaria. Llegamos al salón Yuhua, donde yacía la noble consorte Gao. Médicos, eunucos, matronas y doncellas llenaban cada rincón, el propio emperador estaba ausente, pero había apostado muchos ojos vigilantes. Pronto me encontré ante un anciano médico imperial. ¿De qué está hecha esta píldora revitalizante?, preguntó. Hice una reverencia. Un elixir familiar secreto. El ingrediente principal es ceecha, complementado con escutelaria, eucalipto, senén y omum. Retuve las medidas y el método. Entendía los secretos comerciales y simplemente asintió. ¿Puedo examinarla? Saqué una bolsita de brocado. Olió la pastilla, la partió con una hoja de bambú, estudió el corte transversal y luego dijo, debe acompañarse de acupuntura. Sí. Recité los puntos requeridos en el orden exacto. Tras un momento de silencio pensativo, le dijo a la matrona del palacio, ¿podemos proceder? El sudor cubría la frente de la matrona, quien me condujo rápidamente a la habitación interior. El ruido exterior se apagó, dejando un aire sepulcral. La noble consorte Gao yacía pálida en la cama. No tenía miedo, ya conocía la verdadera causa de su terrible experiencia. Había ordenado a sus parteras que retrasaran el parto hasta una hora propicia, pero la intromisión de Zhang sí había provocado el dolor demasiado pronto. Mi píldora y mis agujas podrían mantener al niño en su lugar hasta la medianoche, la hora elegida. Le pedí agua caliente a una criada cercana, desenrollé mis agujas de plata y las inserté, el epigastrio medio, el punto posterior del bazo, el punto posterior del riñón, el paso interno, el estanque torcido, cada una por separado. No es por presumir, pero en mi vida pasada, madre e hijo murieron, 2 médicos de la corte exterior fueron encarcelados conmigo proclamando su inocencia. Lo había oído todo. Esta vez mi certeza era casi nula. Efectivamente, después de que las agujas se asentaran, la consorte despertó lentamente. La tranquilicé, la niña estaba a salvo, una vez que la pastilla se disolviera, daría a luz a medianoche. La luz brilló en sus ojos exhaustos. Con su cooperación y la ayuda de la partera, dio a luz a un príncipe sano justo a la hora elegida. Apenas se había apagado el primer llanto del bebé cuando un eunuco anunció desde afuera la llegada del emperador. Momentos después, una matrona presentó al príncipe recién envuelto, y todos los presentes se arrodillaron para recibir al soberano. Los asuntos se organizaron con rapidez y su majestad me llamó. Primero me elogió con dulzura y luego preguntó, he oído que resides en el marquesado de Zhang. ¿Te entrego en matrimonio a su heredero? Arrodillado bajo las vestiduras doradas, apenas me atreví a respirar, pero el odio hacia los Zhang me infundió valor. Su majestad, dije con la voz temblorosa como una flor al viento, soy el único superviviente del linaje Yi, mi único deseo es continuar el legado de mi familia y liberar a mis antepasados del arrepentimiento. Oh. Un escalofrío le inundó la voz. ¿Pretendes elegir marido tú mismo? El heredero Zhang no es digno de yerno. Hice una reverencia. Su majestad me malinterpreta. Temo que mi condición de huérfano lo deshonre. Ante esto el emperador dejó caer la cerilla y preguntó, salvaste a la noble consorte y a mi hijo, pero no tienes padres ni hermanos. ¿Qué recompensa deseas? Habla. Le di las gracias. Tras unas pocas frases mi corazón finalmente se estabilizó. La familia Yi cayó en desgracia y nuestro marquesado te acogió, alimentó y vistió, gritó Xia. Si te niegas a darlo todo ahora, no tienes conciencia, eres peor que una bestia. La expresión de Madame Zhang se desvaneció.
Desde que entré al palacio había notado a la doncella azul, que permanecía completamente inmóvil en la habitación, con los ojos y los oídos puestos en alguien superior. El instinto me decía que había llegado el momento de cortar todo lazo que me atara a los Zhang. Miré hacia con voz serena. Las deudas pertenecen a sus dueños. La terrible experiencia de la noble consorte no fue culpa mía, así que ¿por qué me culparía su majestad? ¿Y con qué argumentos debería el marquesado perdonarme? Me señaló la nariz con el dedo. ¿Te atreves a hablarme así? Aparté su mano de un manotazo y le arranqué el collar de oro y jade del cuello. ¿Así que esta es la ropa que les proporciona su hogar? Reí suavemente. Este collar solo podría alimentarlos a todos durante medio año. Al romper una esquina del pan de oro, revelé los diminutos caracteres ocultos en su interior, el nombre de mi difunta madre. Dime, cuando la gente de aquí sepa de quién es el recuerdo que llevas, ¿te considerarán impactante o vil? Xia se agarró el cuello y gritó. La señora Zhang se levantó con voz aguda. Yun. ¿Qué dices? La ignoré y le hablé a la criada vestida de azul. Soy Ye Yun. Llevo una píldora revitalizante ancestral y el método de la aguja correspondiente. Vine a salvar a la noble consorte y a su hijo. No debes irte. La señora Zhang se opuso de inmediato. Madre. Los ojos de Xia se llenaron de lágrimas. Yo solo sonreí. Les gustara o no, todavía me necesitaban. La criada hizo una ligera reverencia a la señora Zhang. Señorita Ye, sígame por favor. Gracias. Sin mirar atrás, salí del patio. Desde ese momento, dejé de ser la chica tímida que soñaba con casarse con ellos. Le pedí al emperador que me permitiera disfrazarme de hombre e ingresar a la Academia Médica Imperial para enseñar mi método de punción a cualquier médico dispuesto a aprender. Espero que esto salve a muchas madres y bebés, dije, y que gane méritos para la familia Ye. El emperador arqueó las cejas. Una joven frágil con tanta ambición, qué bien. Mis viejos y mimados médicos deberían oír esto. Reciben estipendios reales, pero solo piensan en su propio pellejo. Solo conozco una habilidad, majestad, respondí. Si puedo seguir estudiando en la academia, será la mayor recompensa. Excelente, excelente. Se rió y golpeó el reposabrazos. Lo apruebo. Y te regalo 100 cuentos de oro, 1000 cuentos de plata, una caja de horquillas de perlas y 50 rollos de brocado. La noble consorte también te recompensará, así que tendrás una dote cuando elijas esposo, acepté. Me incliné profundamente. Su majestad es amable. Ya había cumplido la mitad de mi venganza, también cobraría hasta la última moneda de la recompensa de la consorte. De vuelta en la finca Zhang, los regalos del emperador llenaban el salón principal. La señora Zhang acababa de entregarles sobres a los eunucos, quienes los entregaron. Se sentó con el rostro helado. Yun, dijo al entrar, subestimé tus planes. El marqués te llevó al palacio, el emperador te recompensó, y enseguida nos dejaste de lado. Dejé que mis dedos recorrieran los montones de plata y oro. La señora olvida rápido. ¿No fueron ustedes y el marqués quienes lloraron y me suplicaron anoche? Crack. La señora Zhang dio un golpe en la mesa. Si el marqués no se hubiera esforzado por organizarlo todo, tú, un huérfano sin dinero, nunca habrías puesto un pie en palacio ni te habrías ganado el favor imperial. El marqués sí que se esforzó, dije con ligereza. Me pregunto si la guanina de jade blanco y esas perlas del Mar del Sur, arrebatadas a mi familia con el pretexto de ayudar, agradaron a la princesa consorten. Cuando el desastre azotó la casa allí, los Zhang se apoderaron de nuestros tesoros para protegerlos. Ahora, ante la ruina, usaron esos mismos tesoros para allanar su escape. Y aún se atreven a presumir. El rostro de la señora Zhang se desvaneció. Miró a Lu, la vieja ama de llaves. Lu cayó de rodillas. No fui yo, señora. No le dije nada. ¿Acaso creían que no sabía nada? Que aun sabiendo, no podía hacer nada. Apreté la caja lacada de horquillas de perlas y le hablé con dulzura. El eunuco seguramente te dijo que estas son mis recompensas, para darte una dote cuando elija esposo. Por favor, que los envíen a mi patio.
Los enviados de la noble consorte llegarán esta tarde con más regalos. Si todo sigue amontonado aquí, Palisides podría decidir que el marqués codicia la riqueza de una huérfana. Qué desagradable sería. Salí. La porcelana se estrelló detrás de mí. Ya estaba furioso. El verdadero ajuste de cuentas aún está por llegar. Esta casa miserable ha sobrevivido con mi dinero. Veré cómo le va cuando la desmantele. Al anochecer, el marqués irrumpió en casa. Zhang Xia fue condenado a 6 meses de confinamiento, y el propio marqués perdió 1 año de estipendio por no disciplinar a sus hijos. Normalmente estos nobles viven sin esa asignación, pero la finca Zhang lo había empeñado todo hacía tiempo y ahora dependía de mí para comer. Una vez fui dócil, sin compromiso ni precio de novia, trataban mi dote como su tesoro privado, vistiendo brocados de Sichuan, cenando exquisiteces, bebiendo té de niebla de nube que valía 10 monedas de oro por yan, quemando mi plata para que Xia pudiera presumir en palacio. Hoy es diferente. Ayer, antes de irme del salón Yuehua, le pedí a la noble consorte un candado de palacio para asegurar mi dote. Ella aceptó y hoy llegó su asistente principal, Madame Qian, para inventariar cada pieza. Después del almuerzo, Madame Qian trajo un pequeño ejército de sirvientes. La recibí con gran ceremonia. La consorte me ha concedido un candado para mi dote. Te molesto en que lo guardes a salvo. Madame Qian sonrió. No se preocupe, señorita Yi. Guardaremos las recompensas de la consorte y su dote en un lugar seguro. En esta finca, mi dote se había guardado en el almacén personal de la señora Jian, antes tan vacío que hasta las ratas lo evitaban, y ahora rebosaba de mis bienes. Me giré y le sonreí a la señora Jian. Su rostro se contrajo. Es solo una niña, la obligaron a irse. Tantas propiedades son una carga demasiado pesada, y como su mayor, puedo administrarlas. La expresión de Madame Qian se enfrió. Hablas mal. La consorte casi muere, pero la señorita Yi la salvó, incluso su majestad elogia su determinación. La consorte teme que otros la intimiden tan joven, así que le regala este mechón imperial. Dejó la reluciente cerradura de bronce sobre la mesa. Es tarde. Vamos a mover la mercancía. Los sirvientes del palacio deben regresar antes del anochecer. Tanto el marqués como la señora Jian palidecieron. Forzó una sonrisa. Agradecemos que la consorte se preocupe por Yun. Sin otra opción, la señora Jian le hizo una señal a Lu. Nos llevaron a su almacén. Lu se quedó jadeando con las llaves. Al abrirse las puertas, Madame Qian pidió la lista de la dote. La pequeña y leal Yao y yo sacamos el libro de cuentas que ella había guardado con esmero. Madame Qian revisó pieza por pieza y pronto descubrió que faltaban muchas. Furiosa, amenazó con informar a la consorte. Madame Jian, temblando, recorrió a toda prisa cada aposento familiar, recuperando todo lo que pudo. Los objetos ya regalados, vendidos o usados se tasaban en el acto. Se introducían sustitutos de igual valor en el recuento. En menos de 3 horas, la finca Jian quedó en ruinas. El marqués se marchó con el rostro color índigo, demasiado asustado de la consorte como para enfurecerse. Madame Jian se desplomó sobre un cofre vacío, gimiendo como una viuda de pueblo, rompiendo platos y maldiciendo al cielo. Yo, el acreedor, no tenía motivos para consolarlos. Yao y yo simplemente nos cruzamos de brazos y observamos. Madame Qian resopló. Madame Jian, solo que ahora anhela su propiedad. Si se siente agraviada, lleve su queja a. Pero nuestra noble consorte no tiene paciencia para esas historias de rufianes. Al oír el nombre del consorte, Madame Jian solo pudo levantarse, humillada, con el rostro pálido. Ninguno de los hombres Jian demostró su temple, ni siquiera Jian Xilin, el heredero, imitó a su padre y desapareció. Para cuando Madame Qian cerró el almacén, él aún no había aparecido. Recuperé 7 u 8 partes de mi fortuna, pero más de 50 tiendas seguían siendo un dolor de cabeza. En tan solo 18 meses, Madame Jian había convertido más de la mitad en salones de rubor, puestos de confituras y mostradores de seda. El resto, al ser rentable, lo llevaba bajo su propia contabilidad. Los administradores originales habían sido vendidos o expulsados, sin que se supiera dónde estaban.
En mi destartalado patio, el aire aún olía a injusticia cuando una de las doncellas del viejo marqués abrió la puerta de una patada. Sin siquiera mirarla, gritó: «Se acabó la sopa de nido de sangre del viejo marqués. La señora dice que te traiga más». Yao y yo estallamos: «No hay nada, absolutamente nada». La criada nos señaló con el dedo a Yao y a mí. «Entonces sal antes del amanecer y cómpralo. El marqués debe tenerlo al amanecer, o responder por ello». Nunca habían tratado nuestro pequeño patio como si fuera humano. Yao y yo temblábamos de ira, con las palabras atascadas en la garganta. Tomé un sorbo de té de niebla de nube, su fragancia se fundió en mi lengua. «Qué conveniente», dije con suavidad. «Sin dinero no hay sopa». Que lo dejara pasar. A la mañana siguiente me vestí para la Academia Médica Imperial. Antes de irme le dije a Lao Yang, el cochero, que nos buscara una casa en el pueblo y contratara a algunos sirvientes leales. «Nos estamos moviendo». Las lágrimas brillaron en los ojos de Lao Yang. «Señorita, esta vieja esclava se encargará de ello». Yao y yo compartimos una sonrisa. En el vestíbulo principal, el marqués y su esposa esperaban. «La ira de ayer se había disipado», dijo el marqués con cariño. «Yun, la amada concubina del príncipe An, está a punto de cumplir años. Pasa unos días en su mansión. Cuando el niño nazca sano y salvo, te llevaremos a casa». La señora Zhang añadió amablemente: «Respecto a ayer, devuelve la llave del almacén y no diré nada más. Y antes de irte, que Yao y yo compremos suficiente sangre para 3 meses». «Qué caras tan desvergonzadas. ¿Acaso pensaron que no tenía parientes a quienes recurrir, que debía quedarme aquí para que me aprovecharan de ellos?» Respondí con serenidad: «Marqués, me necesitan a diario». «No importa», dijo con la mano. «Nuestro carruaje te acompañará de día, y de noche te alojarás en la mansión del príncipe An». Me volví hacia Madame Zhang. «El candado restante del palacio está en poder de la noble consorte. Puedes pedírselo». Su mirada podría haber hecho sangrar. «¿Qué quieres decir con intentar apoderarte de todo el dinero?». Ignorándola, le dije al marqués: «Estoy comprometida con el heredero. Como su futura esposa, ¿es apropiado que viva afuera asistiendo a una concubina en el parto?». Se quedó paralizado, la idea nunca se le había pasado por la cabeza. Madame Zhang, quien nunca tuvo la intención de convertirme en la esposa principal, espetó: «Ese compromiso fue una broma entre tu difunta madre y yo, sin casamentera, sin contrato. Ya eres mayor, el marqués no necesita retenerte. Sirve con el príncipe An, quizás te conceda un futuro mejor». Justo lo que esperaba. «Entonces me mudaré en unos días. Quedarme aquí dañaría mi reputación». La pareja se quedó estupefacta, sin imaginar que me ofrecería a irme. «Señorita. Señorita». Se armó un alboroto en la puerta. Un tendero de mediana edad entró apresuradamente, seguido de 8 o 9 porteros y 2 de los mozos de la casa. «Señorita», saludó al marqués con una reverencia, «la mercancía que pidió ya llegó». El rostro del marqués se ensombreció. «¿No se lo dijeron mis sirvientes?». «No los necesito. Nuestro pabellón ya lleva un siglo en el mercado, mi señor. Una vez pedidas las mercancías, no se pueden devolver». Apretando los dientes, el marqués cedió. «Déjalas aquí. Mi esposa pagará la cuenta otro día». El tendero sonrió con calma. El marqués olvida que el pabellón huya nunca da crédito. Sus porteadores intervinieron, nunca dan crédito. Anoche envié a Lao Yang a difundir que la finca Zhang estaba sin un céntimo, los acreedores acudieron en masa antes del amanecer. La vergüenza enrojeció las mejillas del marqués. Tosió y me sonrió forzadamente. «Yun, ahora mismo nos falta dinero. Préstame el dinero y tu tía te lo devolverá». El marqués debe estar bromeando. Hice una reverencia. «Soy un huérfano sin un céntimo que sobrevive solo gracias a la caridad de la señora, ¿cómo podría cubrir su deuda?». Su rostro se enfrió. Señaló mi almacén. «Tu bóveda. Cerrada por la noble consorte en persona», dije con claridad, con las manos juntas en dirección al palacio. «Aunque es mi dote, no me atrevo a tocarla hasta casarme». Ante esto, los hombres del tendero armaron un alboroto.
Acudieron más acreedores. La señora Zhang golpeó la mesa, chillando, ¿ruido para qué? ¿Acaso el marqués no tiene su dinero? Mamá Liu entró apresuradamente. Señora, hoy es la liquidación del arroz, el aceite y los artículos varios. Los demás comerciantes han estado esperando. No hay dinero, gritó la señora Zhang. Échenlos. Pero mamá Liu no se movió, y los acreedores irrumpieron junto a los sirvientes. Los insultos se multiplicaron, los transeúntes se congregaron. El jefe del pabellón Hua proclamó la historia a todos los curiosos, y los holgazanes azuzaron a la multitud hasta que la puerta se convirtió en un mercado bullicioso. Yao y yo observábamos desde lejos. Lao Yang había actuado bien, todos los acreedores de la ciudad presionaban a los Zhang con todas sus fuerzas. Yun. Una voz a mis espaldas. Me giré y encontré a Zheng Xilin, heredero de la casa, a unos pasos de distancia, rodeado de presuntuosos compañeros. Avergonzado pero intentando mantener la calma, dijo, he perdido una apuesta, 500 cruces. La finca está así. ¿Podrías prestarme 800 colas por ahora? Te lo pagaré. Levanté una ceja y sonreí hasta que su rostro se sonrojó y luego palideció. Muy bien, dije alegremente. Junto al camino había un puesto de adivinación vacío. La adivina se había escabullido para observar el alboroto en la puerta. Tomé una hoja de papel y un pincel del mostrador y se los ofrecí a Zheng Xilin. Escribe la nota de deuda, dije. Tus amigos están aquí, que sean testigos. La noticia de la ruina de la marquesa se extendió tan rápido que incluso los mendigos evitaban su puerta, temerosos de que la familia les robara sus cuencos de arroz. Día tras día, los Zhang se refugiaban en sus casas, eludiendo a sus acreedores. En menos de medio mes el vestíbulo principal se convirtió en un caos total, despidieron a los sirvientes, empeñaron muebles y vendieron la pared este para reparar la oeste. La cena llegó sin pescado ni carne, y el viejo marqués maldijo hasta que las vigas temblaron. En el patio abandonado donde vivía, reinaba el silencio. Esa noche cené bien, una carpa roja de 30 colas que el viejo Yang había encargado sacar del río, tan fresca que la carne se derretía como la nieve. Mi paladar se volvió exigente, pedía platos nuevos cada día, y a Yaoni se le había engordado la cintura de tanto probarlos. Al anochecer, se oían ruidos extraños fuera de la muralla, algún alma hambrienta olía la comida. El viejo Yang murmuraba sobre la posibilidad de colocar guardias para que los sirvientes Zheng no empezaran a robar comida. Si un antiguo ayudante abría la puerta, yo compartía un plato, pero ver morir de hambre a la otrora orgullosa marquesita era extrañamente fascinante. Mientras tanto, el viejo Yang trasladó discretamente mi dote a un lugar más seguro. Mi intención era dejar que los Zhang se marchitaran sin un céntimo un tiempo más. Me esperaba una tarea mayor en la Academia Médica Imperial, pues había ido allí a buscar un hombre. En mi vida pasada, tras mi decapitación, mi fantasma solitario se dirigió a la finca Zheng y descubrió la verdad: el marqués y su esposa habían codiciado la fortuna de los Yi. Conspiraron con un médico imperial, intercambiaron medicinas, incriminaron a mi familia, se apoderaron de nuestros bienes y condenaron a mis parientes a la muerte. Habían mezclado corteza fragante de raíz de vid de seda con el lote de tributo de corteza genuina de raíz de baya de goji. La corteza de raíz de vid de seda no solo difería en propiedades, sino que era venenosa. Un clan de herbolarios jamás cometería un error tan torpe, pero una sola acusación nos condenó. Mi madre lo vendió todo, incluso me propuso matrimonio a Zheng Xilin, entregando la mitad de la fortuna de los Yi y 50 farmacias como dote. Sin embargo, una vez que entré en la casa, nunca más me permitieron salir. Renacido, ¿cómo podría descansar sin venganza? Pero nunca supe el nombre del médico que manipuló la prueba. El viejo marqués nunca habló de ello, jamás dejó escapar la menor insinuación en todas sus conversaciones con los médicos. Sabía que el emperador no me dejaría mucho tiempo en la academia, tenía que descubrir al culpable rápidamente. En una semana, me había aprendido de memoria a todos los oficiales y aprendices de la academia. 2 nombres se destacaron. El médico San. Tras el desastre de Yi, la oficina de farmacia del palacio reemplazó a su proveedor de corteza de raíz de baya de goji por recomendación suya. Aún no sabía si se había beneficiado del nuevo proveedor. Li, supervisor del dispensario, un puesto menor pero con plena autoridad. Lo ocupó durante 3 años, rechazando cada ascenso.
Fue él quien descubrió la corteza de raíz de vid de seda en el envío de Yi. Sospeché más del Dr. San. En mi vida anterior, se ocupó de la casa y ascendió a director en pocos años, demasiado rápido y sin la presión de ningún cliente. Mientras sopesaba su culpa, apareció el Dr. San. Señorita Yi, acompáñeme a la residencia del general. Desde mi llegada, ha sido el más feliz de todos. Las dolencias de las mujeres eran su pesadilla, y aunque mis habilidades eran limitadas, mi conocimiento de las hierbas le alivió la carga. Aproveché la oportunidad para un contacto más cercano, empaqué mis agujas de plata y lo seguí. La joven señora de la casa del general Zenbei estaba de parto. El patio estaba abarrotado de gente, sus gritos desgarraban las puertas. Al entrar apresuradamente, un rostro familiar me detuvo en seco: Feng Zhongya, el segundo hijo del general, hermano menor del heredero fallecido. Mi corazón latía con fuerza. En primavera, el anciano San Fengbao había sido emboscado y asesinado en el Paso Norte, el viejo general yacía herido, y esta joven dama ahora llevaba en su vientre al hijo póstumo de Fengbao. En mi vida pasada, ella murió de gemelos muertos, la esposa del viejo general se desmayó, el viejo general vomitó sangre y murió, y Feng Zhongya los perdió a todos de la noche a la mañana. Durante el funeral vistió de luto blanco y la princesa Jinji, famosa por coleccionar hombres, lo obligó a entrar en su mansión al día siguiente. Incapaz de someterlo a la fuerza, lo mandó atar y torturar hasta que su cuerpo quedó reducido a huesos. Lo vi entonces hecho un desastre, encadenado en un patio lateral, intentando quemar sus cuerdas. Prendí fuego a la habitación y con el calor creciente, mi fantasma se disolvió y renació. Ahora su tragedia aún no se había desatado. Permanecía tenso, ajeno al destino que lo acechaba. Seguí al hijo del médico a la antecámara, los gritos de la madama se intensificaron. Decidí que hoy actuaría por algo más que venganza. Obtener el permiso no fue fácil. Carecía de rango formal, los rumores de haber salvado a la noble consorte eran casi leyenda. Además, esta niña era la última esperanza de la casa. Solo yo sabía que estaba a punto de sangrar y que se asfixiaría si se demoraba. El hijo del médico me mandó entrar para examinarla, pues la placenta ya se estaba desgarrando. Las parteras y los médicos comprendieron el peligro y le suplicaron a la esposa del anciano general que encontrara una solución. Aparté al hijo del médico y a la matrona y les expliqué con calma el poder de mi píldora revitalizante. La píldora revitalizante está hecha de placenta, expliqué. Funciona mejor cuando lo toma alguien cuyos vasos sanguíneos estén conectados con los de la madre, idealmente la propia madre. Nuestro clan siempre prepara las pastillas con antelación y rara vez las refina en el momento. Si el hijo del médico usa mi método de la aguja para retrasar el parto, puede ganar tiempo para preparar una nueva pastilla y la joven madame dará a luz sin problemas. El hijo del médico hizo una reverencia, sumido en sus pensamientos. La esposa del anciano general desconocía por completo la medicina, y no se atrevió a decidir. De repente Feng Zhongya habló. Madre, mi cuñada está en peligro, debemos actuar. La señorita Yi no tiene ningún vínculo con nosotros, no sugeriría esto a menos que estuviera segura. Intentémoslo. Todavía inquieta, la anciana miró al frágil general que yacía en un rincón del patio. Zhongya se giró hacia mí e hizo una reverencia. Señorita Yi, nombre las hierbas y las herramientas. Voy a buscarlos. Escutelaria, eucalipto, senén, amonio. Enumeré cada ingrediente y pedí una habitación tranquila y una estufa medicinal. Al no ver mejor plan, el hijo del médico metió mis agujas de plata y con la ayuda de la partera, comenzó la acupuntura. Feng Zhongya me condujo a una cámara de osos. Aquí es donde mi hermano mayor practicaba formas de espada en los días de nieve, murmuró con los ojos enrojecidos pero brillantes. Refina la píldora aquí, yo vigilaré la puerta. Él mismo trajo las hierbas y no dejó que nadie se acercara. Ya había tomado un fragmento de placenta de debajo de la joven señora. Paso a paso seguí la receta que mi madre me había inculcado de niña. En aquel entonces me quejaba de que estaba sucia, caliente y olía mal, y mi madre, que me consentía tanto como a mí, había sido muy estricta en este punto, haciéndome repetir el proceso hasta que lo conseguí 9 veces de cada 10. Pasen el arte a sus hijos, había dicho, nunca dejen que el clan ni el poder los aten. Solo tu linaje te mantendrá con vida. Jun, si un día me voy, seguirás en este mundo.
La estufa ardía, el vapor acre me picaba en los ojos, pero no me quedaban lágrimas. Quizás el espíritu de Fonbau nos cuidaba, o quizás las hierbas de Zon ya eran todas de la mejor calidad, pues en ese apuro la píldora funcionó a la primera. La disolví en vino amarillo tibio y se la di a la joven señora, luego volví a pinchar. Al retirar la última aguja se oyeron dos gritos, uno de niño y otro de niña, rosados y perfectos. La alegría invadió la finca del general. El mayordomo encendió ristras de petardos y esparció monedas de cobre en la puerta. Solo entonces noté que el cielo estaba completamente negro, la segunda guardia había pasado. El doctor San se llevó a sus asistentes. Una enfermera de confianza me trajo ropa limpia. Al salir, Fonzón ya me esperaba. Señorita Yi, dijo en voz baja, el heredero Zhang llegó hace un cuarto de hora. Desea acompañarla a casa y la espera en el recibidor. Me dolía la cabeza. Zhang Xilin codiciaba mi dote, pero aún así planeaba casarse con la princesa Yongjia, jamás haría alarde de su vínculo conmigo a plena luz del día. Sin duda el pagaré de su padre lo había obligado a salir a estas horas tan tranquilas a dar un espectáculo. Estoy agotado, le dije a Zonja haciendo una reverencia. Descansaré aquí hasta el amanecer y luego iré directo a la Academia Médica Imperial al amanecer. Por favor, informe a Zhang Xilin que no tiene por qué molestarse. Zonja asintió y envió a una criada para que me guiara. En la sala de entrenamiento aún se conservaban las hierbas esparcidas y la estufa de enfriamiento. Las enfermeras pusieron una mesa pequeña con 4 platos de verduras, 4 pasteles y un tazón de sopa humeante, y dijeron que había una cama lista al lado. Les di las gracias, pero no tenía apetito. Recogí las hierbas, fui a buscar el frasco de vino dorado que había usado para preparar la píldora y bebí lentamente junto a la mesa. Sonó el tercer tambor de guardia, la luz de la luna se deslizó hacia el oeste, plateando las losas del patio. Abrí la ventana y me encontré con la mirada de Feng Zonja. Se acercó. Hay mucho ruido en casa. Si te gusta el vino, puedo traerte una jarra de nieve de 10 meses de Shaoxing, con un aroma perfecto para una dama. Está bien, sonreí. Nunca había bebido, pero había visto a mis padres compartir vino de jarras como esta, del mismo color dorado. Gracias por salvar a mi cuñada y a los gemelos, dijo en voz baja. El propio destino de la joven señora la salvó, respondí. La píldora solo se puede hacer con la placenta de una niña, si no fuera por los Twindayans y Fénix, no habría podido ayudar. He oído que la píldora es el secreto de tu clan. No por mucho tiempo, le dije. La preocupación se reflejó en su rostro. Nuestra familia no sabe cómo pagar semejante deuda. Observé al joven íntegro de cejas afiladas y ojos brillantes bajo la luz de la luna. General, ¿de verdad desea saldarme la deuda? Parpadeó y asintió. Lo que pidas, haré todo lo posible. Entonces nunca te vistas de blanco. ¿Qué? Abrió los ojos de par en par, sin estar seguro de haber oído bien. Asentí. Pase lo que pase, durante 10. No 20 años no te vistas de blanco. Eso es todo lo que pregunto. ¿Por qué? Porque dije mirándolo a los ojos te ves fatal de blanco. Pero la última vez que nos vimos no iba de blanco, y esta noche tampoco. ¿Cómo puedes decir que me veo fatal? La última vez que nos vimos, me quedé mirando con los ojos como platos. ¿De dónde había salido ese comentario? ¿Acaso Fang Zonje también recordaba su vida pasada? Aunque lo hiciera, en aquel entonces él estaba vivo mientras yo era solo un pequeño fantasma, no podría haberme visto. Quizás mi asombro fue demasiado evidente porque se rió. Siempre que estaba de guardia en palacio, solo veía hileras de cabezas inclinadas, dijo. Solo un par de ojos, los tuyos, me seguían a todas partes. ¿Cómo es que parece que no lo recuerdas? Así que se refería al día que entré en palacio. No tenía ni idea de que mi mirada hubiera sido tan descarada. Claro que lo recuerdo, murmuré, intentando arreglármelas. Entonces, ¿por qué dices que me veo fatal de blanco?, insistió. Me ardían las orejas, mentir era más difícil de lo que pensaba. Segundo joven amo, ¿has olvidado tu promesa de pagarme? Claro que no. Nos instalamos. Dejé la jarra de vino y cerré la ventana. A la cuarta guardia, el carruaje de Fang Zonje me llevó a la Academia Médica Imperial.
Fingí hablar de dosis y acupuntura con el Dr. San, permaneciendo cerca de él día tras día. Si de verdad hubiera arruinado a mi familia, se mostraría receloso. Sin embargo, no mostró sospecha alguna, incluso dejándome acompañarlo a la farmacia para inspeccionar las nuevas hierbas Baiju y pico de grulla. La farmacia estaba cerca de la academia, pero parecía otro mundo, enorme, desordenada, con estanterías abarrotadas de cajas y sacos, boticarios y aprendices corriéndose por todas partes. A lo largo de ambas paredes se extendían habitaciones idénticas, algunas abiertas, otras cerradas, con placas de madera indicando su uso. Mientras el Dr. San se concentraba en las hierbas, yo me adentré más. La última habitación pertenecía al supervisor Lee, el farmacólogo. Hoy no estaba, era mi única oportunidad. La puerta no tenía llave. Dentro, contra la pared, un largo estante exhibía muestras, debajo, un armario bajo con las puertas cerradas con cadena. Los separé lo justo para mirar por la abertura. La oscuridad ocultaba casi todo, pero en el borde de la luz brillaba un objeto con la misma forma que el mortero de jade de mi familia. Mi corazón latía con fuerza. Quise romper la cerradura, pero se acercaron pasos. Sin ningún lugar donde esconderme, abrí la ventana, la empujé y casi grité. Feng Zhongye estaba afuera. Me tapó la boca con una mano, agarró el cinturón de mi disfraz de malla, me arrastró por la ventana, la cerró con el hombro y me condujo a un pabellón detrás de la farmacia. Me sentó en un banco de piedra, yo todavía temblaba. ¿Qué buscabas?, preguntó en voz baja. Guardé silencio, aunque lo supiera, no podría decírselo. Pruebas para exonerar a la familia Yi. Él lo adivinó. Me quedé mirando. Me investigaste. Tenía que saber por qué me prohibías vestir de blanco. Se rascó la cabeza, avergonzado. Sigo sin sentirlo. Miré su cabello cuidadosamente recogido y recordé el desaliño que vi una vez en la mansión de la princesa. Cambié de opinión. En esa habitación dentro del armario, hay un trozo de jade verde que parece el mortero de mi familia. ¿Puedes traerlo sin alarmar? Espera aquí, dijo y desapareció. Momentos después regresó, acunando el objeto. Pasé las yemas de los dedos por la mano del mortero con forma de conejo, bajo su base estaba grabado el diminuto carácter Yi. Deberían haber caído lágrimas frescas, pero tenía los ojos secos. Fang Zhongye me observó y luego tomó el mortero. Pertenece a la familia Yi. Haré justicia. 10 días después trajo pruebas, libros de contabilidad que demostraban que hacía 1 año y medio, la finca Zhang compró enormes cantidades de corteza de raíz de parra de seda y se las entregó al supervisor Lee, junto con los adornos de jade y las hierbas raras robadas a mi familia. Así que después de todo, el cómplice no era el hijo del médico, sino el anónimo y modesto supervisor Lee. ¿A cuántas familias había arruinado, ocultando su botín a la vista de todos, seguro de que ningún comerciante común lo delataría jamás? La rabia me cortó el pecho. ¿Qué harás?, preguntó Fang Zhongye. Toca el tambor de la injusticia en el mar de Dalí, dije sin dudarlo. Había esperado este día durante 2 vidas. No solo haría que la finca Zhang y el supervisor Li pagaran, sino que también restauraría el nombre Yi. Frunció el ceño. Quejarse con un tambor se gana 20 latigazos. No lo soportarás. Mientras yo viva, lo soportaré. El dolor de la carne no era nada comparado con perder a mi familia. Te ayudaré, dijo. No hace falta. Ya has hecho suficiente. Nada igual a una deuda de vida. Sus ojos brillaron, quizá recordando el alma que una vez estuvo a su lado. Salvaste a mi cuñada y a sus hijos. Si se hubieran perdido, mi padre herido no sobreviviría. La actitud del general te debe 4 vidas. Sin esperar argumentos, presentó las pruebas. Gracias al prestigio del general, Dalí se reabrió el caso Yi. La señora Zhang se sentó a mi lado, secándose las lágrimas. Nunca pensé que el segundo tío fuera tan codicioso, sollozó. Si el marqués y yo nos hubiéramos dado cuenta, jamás habríamos dejado sufrir a tus padres, a tus abuelos. La observé con frialdad. Desvergonzado, más allá de lo esperado. Dalí se confirmó que las drogas Yi habían sido contaminadas con corteza de raíz de vid de seda plantada por otros. Los testigos y las pruebas nos exoneraron, y se devolvió la propiedad.
La finca Zhang y el supervisor Li fueron acusados de falsa acusación que culminó con la muerte. Los cabecillas serían ejecutados el próximo otoño. Sin embargo, el marqués culpó a la segunda rama. Era cierto que el segundo tío se había encargado de las compras, pero sin la autoridad del marqués jamás habría cometido semejantes crímenes. Me clavé las uñas en las palmas de las manos, no sentí nada. Esta no era la justicia que deseaba. La señora Zhang lloró hasta que me quedé impasible, luego suspiró. Jun, aunque el segundo tío pecó, el marqués no ha jurado piedad, ni siquiera para In. Intentó tomarme la mano, pero me aparté y levanté mi taza de té. Respiró hondo. Jun, sé que nos culpas. Pero serás la futura marquesa de esta finca. Cuando Lin herede el título, serás la esposa del heredero Zhang. Con nuestro apoyo, nadie en la capital se atreverá a menospreciarte. Dejé la taza. Señora, dije en voz baja, olvídese de las bromas sobre el compromiso. La herencia Zhang destruyó a la familia Yi. ¿Cómo pude casarme con alguien de tu casa, llamar al marqués y a ti padre y madre, y tratar al segundo maestro como tío? La señora Zhang forzó una sonrisa. El otro día hablé con enfado, Jun, seguro que no te lo tomaste a pecho. Tu madre te confió a mí antes de morir, incluso concertó un matrimonio entre tú y Silin. ¿Cómo podría traicionar su último deseo? Si mi madre hubiera sabido que me entregaba a las fauces de un lobo, dije, se arrepentiría incluso en los manantiales amarillos. ¿No se te ha aparecido en sueños este último año, pidiendo que le devuelvas la vida? La señora Zhang palideció, le temblaron los labios. La niñera lo intervino. Señorita Yi, usted le hizo daño a la señora. Ella no escatimó esfuerzos por usted y su madre. El heredero es el primogénito de la marquesa, un talento excepcional. Sin embargo, cuando la madama lo prometió a la hija de un simple comerciante, no dudó ni un segundo. Me sacudí las mangas y me arranqué la última máscara. Ahórrate las mentiras. Zhang Xilin ha codiciado a la princesa Yang Jia desde hace mucho tiempo, incluso los descarriados de la capital saben que nunca tuvo la intención de casarse conmigo. Mañana el noble consorte pretende restituir la propiedad de Yi, que le fue confiscada. Mi casa en la ciudad puede ser pequeña, pero aún puede albergar una dote. Puse sobre la mesa el pagaré de Xilin, de 800 cuentos. Él mismo lo escribió con la mitad de los jóvenes señores de la capital como testigos. Señora, resuélvalo esta noche. La niñera Qian del palacio es experta con los libros de contabilidad. Con gusto volveré a usar su perspicacia mañana. Lu, eres tan capaz, quédate despierta si es necesario, pide prestado lo que falta antes del atardecer. No hagamos esperar al palacio. Al mencionar a la princesa Yang Jia y mi dote de despedida, la señora Zhang palideció, se sentó, se levantó y volvió a acostarse, con el pañuelo de seda retorciéndose en vetas verdes. No la miré más, los días buenos de Zhang Xilin estaban contados. Me dirigí a la segunda casa. Estaba sombrío, la segunda señora estaba enferma, el hijo menor sollozaba, y Zhang Yilan, la segunda hija, estaba sentada en el patio llorando. Al verme, Yilan se abalanzó arañando. ¿Tú otra vez? Mi padre está en prisión condenado a muerte por tu culpa. La empujé. A tu padre lo arrastró el mismísimo marqués, todo el mundo lo sabe. Ya eres mayor, deja de nublarte la mente. Ella sabía la verdad, pero no se atrevía a culpar al marqués, así que me fulminó con la mirada, con las mejillas hinchadas como un pez globo. Saqué una horquilla de perla dorada del pelo y se la tendí. Preciosa, ¿verdad? El emperador me recompensó por salvar a la consorte y al principito. Ahora tengo una caja entera de estas. En mi vida pasada, Yilan solía rebuscar entre mis joyas como si fueran suyas. Hay hábitos que nunca se acaban. Al brillo del alfiler, sus lágrimas se secaron, sus ojos brillaron de codicia. Sus manos se cernían anhelando. Deslicé el alfiler en su cabello. Jadeó, sus dedos temblorosos tocaron el adorno. ¡Qué hermoso! Estás floreciendo, Yilan, nada menos que una dama de honor. Por supuesto, se pavoneó. Hablando de la corte, dije con naturalidad, tu hermana lleva años sin ascender. Mañana veré a la noble consorte. Si me acompañas, quizás podrías quedarte unos días, ayudar en el salón Yuehua,
ganarte algún favor y tu padre podría quedar libre. Nadie en esta finca se atrevería a menospreciar la segunda rama otra vez. Chilló olvidando que yo seguía allí, y entró corriendo a contárselo a su madre, mientras perros desgarraban a otros perros exactamente como yo deseaba. Al anochecer, mientras Yao y yo preparábamos el equipaje para mudarnos al día siguiente, una flauta resonó en el patio, más triste que alegre. Bajo el melocotonero se encontraba Zheng Xilin, con su abrigo de brocado reluciendo al atardecer. Una sola mirada a esa figura me habría vuelto loco. Así que esta fue la última jugada de la marquesa, repugnante. Las hojas del melocotonero brillaban esmeralda en el cielo rojo. La escena, la flauta, el hombre permanecieron inalterados, solo yo resurgió de las cenizas. Por primera vez me acerqué a él. Bajó la flauta con un suspiro. Yun. Señalé el horizonte resplandeciente. Hablamos juntos, ¿ves esa nube carmesí? ¿No parece la deuda de sangre que tu familia Zheng tiene con la mía? ¿Recuerda nuestro antiguo cariño? ¿Podrías devolverme la nota que escribiste? Cobarde, no dijo nada. Con el apoyo de la noble consorte, la niñera Qian se encargó rápidamente de los inventarios, la propiedad de Yi fue restaurada, mi dote fue desbloqueada y trasladada del almacén de la señora Zheng a la residencia de Yi. De alguna manera, Xilin logró reunir las 800 colas antes de que me fuera, prueba de que hasta un barco que se hunde esconde algunos clavos de hierro. Mantuve la guardia. Llegó el verano. La casa del general Feng celebró un banquete de 100 días para los gemelos recién nacidos, y Feng Zhongye entregó la invitación personalmente. La cita me dejó sin aliento. En mi vida anterior, esa misma noche el príncipe An había celebrado el nacimiento del hijo de una concubina, y yo había visto a Xilin coquetear junto al lago con la princesa Yongjia, allanando su camino. Fui temprano. La dama del general y su joven amante me mostraron a las gemelas, regordetas y rubias, con sus pequeños puños aferrándose a mi manga como si supieran que las había salvado. Sonreí radiante como la luz del sol, y al levantar la vista, la mirada de Feng Zhongye ardía, con días de diferencia, y me observaba como si temiera que escapara. Con las mejillas ardiendo, me disculpé para pasear. La mansión del general, a diferencia de la de un erudito, se extendía abierta, pabellones, terrazas con agua, una galería junto al lago. Caminé por la sombreada orilla, escondido entre los árboles, y allí, al anochecer, la princesa Yongjia apareció flotando en el pasillo sobre el agua. Hice una seña a Feng Zhongye, que me seguía de cerca. Segundo joven amo, susurré tras despedir a los sirvientes, necesito un favor. En un momento me llevaré a la princesa. Prepara una túnica blanca, pónsela a Zhang Xilin y guíalo hasta aquí. Una túnica blanca. Feng Zhongye frunció el ceño. No tengo uno. Arqueé una ceja. Se inclinó sobre mí, en voz baja. ¿No me dijiste que no usara túnicas blancas durante 20 años? Le entregué cada retazo de ropa blanca al nieto del viejo Feng en la puerta. Lo miré de reojo. Entonces hazme un favor, toma uno de esos trajes blancos y pónselo a Zhang Xilin. Zhang Xilin y Feng Zhongye son casi del mismo tamaño, Xilin es simplemente más delgado, más pálido y más refinado. Bajo la luz de la luna, puede rivalizar con cualquier hombre predilecto de la residencia de la princesa Jinji. Feng Zhongye captó la seriedad de mi tono, esbozó una breve sonrisa, no hizo preguntas y se escabulló. Salí de entre los árboles sombríos hacia el pasillo junto al lago. Una nodriza junto a la princesa Yongjia me cerró el paso, hice una reverencia y le expliqué quién era. Ella y la princesa mostraron verdadero interés, después de todo, ahora todos sabían que la noble consorte Yao había sobrevivido gracias a mi método de la aguja, y como la esposa del general había dado a luz a gemelos. Las nobles de la capital susurraban con reverencia sobre la píldora revitalizante. El parto es una puerta entre la vida y la muerte, incluso una consorte casi pierde la vida. ¿Qué mujer podría permanecer impasible? Insinué que estaba dispuesto a ganar algo de plata y me ofrecí a escribirle a la princesa la receta y el uso de la píldora, explicándole cada detalle. Impulsada por su niñera, la princesa Yongjia me condujo al recibidor y le pidió prestado pluma, tinta y papel a la joven dueña de la casa. A mitad de mi escritura, se armó un alboroto afuera. Un sirviente informó que la princesa Jinji había llegado. Me estabilizaba el pulso que aún prefiriera el silencio a la luz de la luna y a los hombres de blanco, igual que en mi vida anterior.
Terminé la receta, se la expliqué de nuevo a la enfermera, me quedé un momento y luego salí. Una figura oscura descendió de un árbol, me agarró del codo y me apartó. Era Feng Zhongye. Me guió por varias curvas hasta un pequeño pabellón de piedra azul. La ventana del segundo piso daba al lago, nos apoyamos en el alféizar y observamos una procesión que cruzaba la galería junto al agua. La dama que encabezaba la escena con su espléndido vestido era la princesa Hindi. Tras ella, la seguían doncellas, enfermeras y unos cuantos pajes altos que arrastraban a un hombre con la cabeza cubierta con un saco de tela, tambaleándose al ser empujado. Miré a Feng Zhongye, estaba de pie con los brazos cruzados, el hombro apoyado en una columna, con el rostro perdido en la sombra. Este traje índigo intenso me queda bien, murmuró. La próxima vez le pediré a mi cuñada que me haga unos cuantos más. Qué buena elección, respondí con indiferencia, apartándome del calor de sus ojos brillantes como la noche. La noticia corrió como la pólvora, la princesa Hindi se había llevado al heredero del marquesado Zheng como juguete. El marqués envió hombres para exigir su regreso, la propia señora Zhang llegó en persona, solo para ser expulsada. Si aún hubiera vivido bajo su techo, me habrían despojado de mi fortuna para sobornar a la casa de la princesa Ana y que me rescataran. El único tesoro que queda del marquesado podría ser el incensario ancestral, habían empezado a vender sirvientas. ¿Dónde podrían encontrar una fortuna ahora? Después de andar de aquí para allá como pollos sin cabeza durante varios días, les hice una visita. Yun. La señora Zhang me abrazó, llorando. Su rostro estaba hinchado, sin pintar, años mayor. En el desastre vemos corazones sinceros. Nuestro Silin ha sufrido tanta humillación, sus supuestos amigos le cerraron la puerta, pero usted aún recuerda el viejo vínculo y viene a ayudar. Cuide sus palabras, señora. Me aparté. No hay ningún vínculo entre el heredero y yo. Ahora goza del favor de una princesa. Las conversaciones descuidadas dañarán su honor y preocuparán a su Alteza. Honor. La señora Zhang se lamentó. Esa mujer lo ha arruinado por completo. La niñera Lu se tapó la boca con la mano. Fingí preocupación. ¿No puede ayudarme el asistente Sanji en el palacio? MMM. La segunda señora, sentada cerca, suspiró teatralmente. Sanji. Enfureció a la noble consorte y fue degradada a sirvienta. Mejor confiar en mi hija, últimamente está más favorecida. Basta. La señora Zhang gritó abalanzándose. Las dos mujeres forcejearon, los sirvientes las separaron. Me quedé en silencio observando cómo los perros mordían a otros. Cuando volvió la calma, despedí a los presentes. Señora, conozco dos caminos posibles. ¿Se atreve a confiar en mí? Llevada al borde del abismo, solo pudo mirarme entre lágrimas. La niñera Lu se apresuró a avanzar. La señorita Yi es justa, habla. Haremos lo que sea para traer al heredero a casa. Repasé mi plan una vez más y dije con claridad, la princesa Hindi es la hermana del tercer príncipe. Ella ignora las demás voces, pero quizá preste atención a la suya. La consorte del tercer príncipe desea comprar una finca de aguas termales. Ayúdala con eso y quizá ella hable por ti. La mirada de la señora Zhang se dispersó con sospecha y alarma entremezcladas. Había comprado esa propiedad en privado y le había ocultado la escritura a la niñera Lu. Ni siquiera el marqués sabía nada. Nunca lo había vendido a pesar de su pobreza, pero yo hablaba de ello con toda la precisión del mundo. En mis noches de ensueño había oído ese secreto. Ni siquiera se quedaría con ese último bien. Y añadí, tomando un sorbo de té, los mayordomos de mi familia una vez suministraron medicinas a la residencia de la princesa. Si recuperas a esos viejos mayordomos, puedo interrogarlos, tal vez encontrar una forma de entrar. Si la oportunidad nos favorece, el heredero podría salir. La mirada de la señora Zhang se tornó roja. Sí, quería que todos mis mayordomos volvieran. Que se fuera. Entre su última propiedad y su único hijo, ¿qué elegiría? En cuestión de días, los antiguos mayordomos comenzaron a presentarse en mi puerta. Ella me había creído. También creía, contra toda razón, que aún apreciaba a Zhang Xilin y que jamás le haría daño. No sé de dónde sacó tanta fe.
Sin embargo, no había mentido del todo. Cuando rondaba la residencia de la princesa Hinji, custodiando a Fang Zhongya, vi al mayordomo Li, de mi casa, repartiendo medicinas allí. Su hermano mayor es el administrador principal del palacio de la princesa. A través del mayordomo Li, en una noche sin luna, guía a la señora Zhang y a la niñera Lu, ambas disfrazadas, por una puerta lateral hacia la mansión de la princesa Hinji. Zhang Xilin estaba mucho mejor que Fang Zhongya, pero a la luz de las velas, las marcas de latigazos, las mordeduras y las quemaduras con ampollas eran evidentes. La señora Zhang ahogó sus sollozos con ambas manos antes de llegar a la cama. Al oír el sonido, Zhang Xilin se quedó mirando, nos reconoció y tiró de la gasa que lo cubría, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la furia. Heredero, dije con frialdad, ¿estás bien? Zhang Xilin se escondió tras las cortinas de la cama, avergonzado de mostrar su rostro. Desde el primer día que lo conocí, supe que era orgulloso, pero por desgracia, solo superficial, sin agallas. Temía que si se quedaba mucho tiempo en la residencia de la princesa, se ablandara, se doblegara a su voluntad y ascendiera apoyándose en su poder. Al verlo encogido ahora, supe que aún no había pensado bien las cosas, pero no le daría más tiempo. Le pedí al mayordomo Li que acompañara a la señora Zhang y a la niñera Liu afuera. Luego me paré junto a la cama. Heredero, comencé lentamente, escabullirse aquí no es poca cosa. Si quieres salir de la mansión de la princesa, tienes dos opciones. Primero, vengan con nosotros. Huyan de la capital para siempre. El marqués tendrá que responder ante la princesa, pero su improbable sangre se derramará. Después de 8 o 10 años, una vez que se calme su ira, el asunto se aclarará. En segundo lugar, hice una pausa, debes soportar un poco de humillación. La princesa Hinji tiene un cargamento crucial que quiere sacar de la capital sin que se produzcan consecuencias. Mi familia allí no es gran cosa, podemos transportar cientos de cajas de medicinas por río y por carretera, en silencio y sin ser vistos. Si logras convencerla y te ofreces como voluntario, abandonarás la residencia abiertamente e incluso ganarás un tiempo fuera de la capital. La mansión que ya le hemos regalado a la casa del tercer príncipe es su excusa. Cuando te vayas, le regalaremos a la princesa algunos jóvenes apuestos. Si 2 no son suficientes, enviaremos 4, si 4 no son suficientes, 8. Para cuando regreses, lo habrá olvidado todo. Las cortinas no se abrieron. La voz apagada de Xilin preguntó los demás detalles. Le conté todo. Cuando me giré para irme, murmuró, Jun, una vez que salga de aquí, nunca más te fallaré. Menos mal que el velo le ocultaba el rostro, no me vio trastabillar ante esas palabras. Estaba pensando demasiado. No quería al hombre, quería su vida. 2 días después, Zhang Xilin envió un mensaje a través del mayordomo, el transporte partiría la tercera noche. La familia Yi preparó 12 carros cargados con cajas de hierbas. En plena noche nos detuvimos en la puerta trasera de la mansión. Xilin, pálida y débil, y un eunuco rechoncho de rostro pálido se hicieron cargo, guiando a los robustos mercenarios que trasladaban las cajas. Yo vestía ropa de hombre y lideraba el equipo. El patio de la princesa permanecía oscuro y silencioso, todos vestían de negro ceñido con las mangas y los pantalones atados, moviéndose como sombras. Una vez empacadas y atadas las cajas, Xilin se subió a la carreta delantera, el eunuco atrás, y los jornaleros formaban fila detrás. El eunuco silbó la orden de empezar. Este era el momento que tanto había esperado. Saqué de mi manga la bengala que me había dado Fang Zhongye, encendí la chispa y la lancé a lo alto. Con un chirrido, el cohete partió el cielo, bañando el patio de fuego blanco. Las cabezas se alzaron de golpe. Xilin y el eunuco saltaron de los carros. Un círculo de antorchas se encendió. De cada sombra surgían soldados con las espadas frías. A horcajadas sobre un alto caballo, al frente iba el joven general Fang Zhongye. Señaló los 12 carros que brillaban a la luz de las antorchas. Regístrenlos. ¡Alto! El eunuco gritó. ¿Sabes de quién son estas mercancías? Tócalas y... La expresión de Fang Zhongye permaneció inmóvil. Las tropas de vanguardia se abrieron paso, un cordón inmovilizó a los mercenarios, otro abrió las cajas. Cartas, giros bancarios, títulos de propiedad, oro, jade, rollos de seda, pruebas de traición,
se desparramaron bajo las llamas. Mientras el eunuco chillaba y los mercenarios se retorcían, me deslicé entre el caos, acercándome al 9º carro. Seda de exquisito diseño se derramaba como agua. La tiré a un lado, debajo de la segunda capa yacía una túnica amarilla brillante bordada con un dayán de 5 garras. El tiempo se congeló, la noche otoñal parecía tallada en hielo. El eunuco se desplomó blanco como la tiza. Los mercenarios se desplomaron bajo las picas de los soldados. ¡Hombres! Fang Zhongye tronó. Llamen al ministro del clan imperial y al presidente del Tribunal Supremo. La princesa Jinji planea una rebelión, y aquí está la prueba. Selle cada puerta, frontal, trasera, lateral y esquina, que nadie salga de la residencia. Filas de soldados con lanzas invadieron cada entrada. Los gritos irrumpieron en la noche, las casas cercanas cerraron sus puertas de golpe. Esta noche Fang Zhongye y yo cambiamos el destino de más de una casa. En mi vida anterior, la princesa Jinji se alió con el tercer príncipe para planear una rebelión. Presintiendo que su plan podría ser descubierto, el príncipe entregó apresuradamente toda la correspondencia con los generales fronterizos y los funcionarios de la corte, así como una fortuna lo suficientemente grande como para resucitar su facción, y se la confió a la princesa Jinji. Esta ordenó a su gente contratar una caravana, enterrar las cartas en plata entre las mercancías y sacar todo de la capital. Cuando el príncipe fue posteriormente denunciado y llevado ante la corte del clan, sin que aparecieran pruebas concluyentes, la princesa Jinji escapó ilesa. Toda su residencia pasó el resto de sus días en prisión mientras ella, respaldada por su tesoro escondido, ascendía aún más. Un secreto como ese podría engañar al emperador y al mundo entero, pero no a un alma desatada como la mía. Localicé a los mercaderes que habían transportado esos cofres. Eran comerciantes comunes, sin vínculos con la princesa ni con ninguna casa noble, claramente elegidos con prisa. Así que dispuse que el propio convoy del marqués Zheng, que supuestamente transportaba medicinas de la familia Yi, ayudara. Si llevaban las pruebas, la casa Zheng también sería arrastrada a la traición. Ese era mi objetivo final. La última vez, solo el segundo maestro cargó con la culpa, esta vez, todo el clan no tendría a dónde ir. El heredero Zheng movió los documentos sediciosos con sus propias manos. La señora Zheng había halagado durante mucho tiempo a la casa del tercer príncipe, incluso regalándoles una villa con aguas termales. La cadena de pruebas estaba completa. El marqués Zheng fue condenado junto con la princesa Jinji y el tercer príncipe, y toda la familia fue ejecutada. Mi familia, protegida por las maniobras de Fang Zhongye, salió ilesa. El general tiene esta virtud: pregunta y actúa, nunca una pregunta inútil. El otoño se había acentuado. Un viento frío mecía las ramas yermas, las hojas amarillas caían como mariposas desganadas. La última vez que estuve en el campo de ejecución era primavera, hierba verde, pájaros parloteando, mientras yo me arrodillaba solo en el cadalso, esperando la espada. Ahora esperaba de nuevo observando a los prisioneros Zheng traqueteando hacia la plataforma en carros de hierro. El marqués, el segundo amo y el heredero estaban sucios y desaliñados. La señora Zheng y su cuñada arañaban sus cadenas, gimiendo. La señora Zheng me vio y sus ojos se iluminaron de furia. Ji Yun, gritó. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Quise a tu madre como a una hermana, nunca te traté con crueldad, y aún así nos arruinaste a todos. Chica malvada, podrida hasta la médula. Los hombres Zheng se unieron a sus maldiciones. Me acerqué y alcé la voz. Señora Zheng, ¿ve las últimas palabras de mis padres? Me miró atónita. Yo tampoco hasta hoy. Estoy seguro de que dijeron exactamente lo que estás gritando ahora. Su rostro se desplomó en la desesperación. El carro de la prisión siguió adelante, ella se giró gritándome. Ya no escuché. Fang Zhongye apareció a mi lado con una chaqueta índigo ajustada, un soldado de pies a cabeza. ¿No tienes miedo?, preguntó. Con miedo, respondí, pero tenía que venir. Me agarró del codo, igual que había hecho con el caballero en su mansión. Al tercer cuarto del mediodía, el verdugo dejó caer el tablero de conteo. La deuda fue saldada en su totalidad. Al día siguiente llevé ofrendas a las tumbas de mi familia.
Tras la limpieza de nuestro nombre compré un terreno cerca de la montaña y el río, volví a enterrar a cada antepasado y ahora me arrodillaba para informar de todo lo que había hecho, la caída del Marqués Zeng, el castigo a la corrupta oficina de boticarios y la renovada prosperidad de nuestras tiendas. Ante la lápida juré que tu hija viviría junto al horno de medicinas. Nadie volverá a oprimir a la familia Yi. Acababa de secarme las lágrimas cuando alguien llamó, señorita Yi. Fang Zhongye esperaba a lo lejos. Se hace tarde. Déjame acompañarte a casa. General, ¿qué hace aquí? Fui a su casa a despedirme. Yao y yo dijimos que estaba visitando a sus mayores. Adiós. Mi padre está marcado por la guerra y debe criar a los hijos de mi hermano. Obtuve el decreto del emperador para ocupar su lugar en el Paso del Norte. Pronto abandonaré la capital. ¿Cuándo? Pregunté. Tengo que despedirme para agradecerte. Mañana al amanecer, puerta norte. Memoricé la hora y caminé a su lado hacia el carro. ¿Qué harás ahora? Preguntó. Lo pensé un momento. Muchos conocen la píldora revitalizante. La rebautizaré como la píldora del clan Yi y la venderé por cada niña que nazca. Atenderé la farmacia familiar para que la línea Yi perdure. De verdad que estoy planeando invitar pretendientes. Solo quedo yo. Se me calentaron las mejillas. Fue una excusa para eludir un matrimonio imperial. Ve a proteger la frontera en paz. La píldora Yi solo pasa a través de las mujeres. Quizás lleve algunas discípulas. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el horizonte. El valor de esa píldora reside en la consanguinidad. Ningún poder puede robarlo. Pobres o ricas, todas las mujeres te lo agradecerán, Ji-yun. Ya merecían la vida y un parto sano. ¿Cuándo vendrás al norte? Preguntó de repente. No lo sé. Sonreí. No importa. Esperaré el día en que traigas la píldora Yi y tu farmacia a Paso Norte. Su sonrisa era radiante. No pude evitar devolvérselo. Guiando a su caballo, él y yo caminamos por el estrecho sendero, conversando con naturalidad, una tranquilidad que nunca antes había sentido. El sol se ponía al oeste. La oscuridad se extendía de este a oeste como un camino hacia el crepúsculo, tranquila y extensa. Un pensamiento trae alegría, otro determinación. El año que viene, creo, viajaré al norte. El fin.